están? Vamos a hablar sobre los aspectos más importantes y sobresalientes de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov, vida, obra y principales aspectos de su acción o praxis política. Lenin era hijo de un abogado, él mismo estudió abogacía, nace en 1870 y es expulsado de la universidad por participar en una serie de protestas en contra del zar Alejandro III. También va a ser luego expulsado de Rusia. Fue un activista político nato desde su juventud, pero también un teórico revolucionario. Tenía una gran formación teórica Lenin, ¿no? Es suya la frase de que sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Por tanto, va a estar interesado tanto en la acción como en la teoría. ¿Qué teoría? Por supuesto, la marxista. ¿Y en dónde va a ejercer esta praxis o esta acción revolucionaria? Bueno, en la Rusia absolutista del zarismo de los Romanov. Como saben, zar significa César. Hablar de Lenin nos obliga a saber, a entender algo, no solo de marxismo, sino también, por supuesto, de la historia de Rusia. Tienen un video que yo les he subido al aula, pero lo que importa aquí es entender que el régimen zarista gobernaba Rusia desde hacía por lo menos 300 años. La familia Romanov, el clan Romanov, gobernaba desde 1614. Tras la muerte de Alejandro III, en 1894 asume su hijo, Alejandro II, Nicolás II, perdón, con solo 25 o 26 años, y con él la zarina Alejandra, quien había nacido en Alemania. El imperio ruso era inmensamente extenso, algo así como 22 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a una sexta parte de todo el mundo. Una nación muy difícil de gobernar, que contenía en realidad 164 nacionalidades, es decir, más de 100 idiomas diferentes se hablaban en el imperio ruso, que incluso abarcaba hasta Alaska, que todavía no había sido vendida a los norteamericanos. Todo esto gobernado en el marco de un sistema de gobierno absolutista, absolutamente similar a las monarquías medievales. Una Rusia en donde no había parlamento, no había representación y en donde solo existían dos clases: los campesinos, desposeídos, y por el otro lado la nobleza terrateniente, de alguna manera en alianza con capitales extranjeros aristocráticos, como por ejemplo los alemanes, ¿no? Que habían cedido a la hija, a la zarina Alejandra, como esposa de Nicolás II. Algo importante también es la guerra. En realidad la guerra era la actividad diaria de los zares. Básicamente un zar tenía dos grandes actividades o funciones a ejercer. Por un lado, la guerra para conquistar territorios, y por el otro lado, tener un hijo varón que lo suceda en el mando eventualmente en algún momento. Si un zar fallaba en alguna de estas dos acciones, era considerado por supuesto un mal zar, y va a fallar Nicolás II en las dos en realidad. Por un lado, porque no va a poder dejar un heredero, si bien tiene un hijo, Alexei, nace enfermo y este secreto es mantenido oculto en Rusia, solo conocido por sus principales, digamos, el grupo familiar más cercano, y por Rasputín, un monje de Siberia que tenía la fama de curar y que va a asumir en definitiva el cuidado de este hijo hemofílico de el zar, y que no va a poder asumir el cargo tras la renuncia de Nicolás II, ya cuando estalla la revolución. En cuanto a la guerra, me refiero a dos grandes antecedentes bélicos. Por un lado, la guerra de 1905 contra Japón, también realizada con el objetivo de conquistar territorio, y que va a convertirse en un error muy grave para el zar, puesto que se queda sin la flota del Báltico, pierde más de 40 barcos en una batalla muy, muy importante contra Japón.
Y por supuesto unos años después, ya en 1914, la Gran Guerra, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial, en la que Rusia va a enfrentar al Imperio Austrohúngaro y a su aliado principal, que eran los alemanes. Alemania, ¿no? La patria de la zarina Alejandra. Una guerra que va a unir a los rusos en un primer momento. Los zares, en definitiva, van a abrir los palacios y los van a usar como hospitales, etcétera, pero que eventualmente, con la enorme cantidad de muertes, con la derrota en los campos de batalla, va a servir como caldo de cultivo para un descontento pronunciado, que va a hacer tambalear, por supuesto, al zar, a la monarquía zarista. La guerra para Lenin era entendida como un enfrentamiento, una conflagración entre imperios, no entre gobiernos o entre pueblos, sino entre imperios a escala mundial. Y en definitiva, detrás de toda guerra, se encontraba el interés por conquistar algunas colonias con el objetivo de sostener el sistema capitalista. El capitalismo había avanzado, había ido mutando hacia una etapa superior, no la última. Recuerden que sigue siendo marxista y entonces sigue creyendo y haciendo análisis Lenin en términos de dialéctica. Entonces, siempre una etapa será continuada por otra, en tanto la tesis tendrá una antítesis que se convertirá en una síntesis superadora y a su vez en una nueva tesis. Por tanto, el imperialismo no es la última, la etapa final, sino simplemente la que está apreciando, la que se puede permitir apreciar Lenin por ese momento. Y se opone a la guerra justamente por considerarla una conflagración entre imperios, ¿sí? La consigna de Lenin era pan, paz y trabajo. La burguesía pone las armas, dice, y nosotros, los proletarios, ponemos a los muertos. Y además, los proletarios, los campesinos, rusos por lo menos, no quieren más territorio, no quieren conquistar más tierras en Japón, en Alemania. No, ya están contentos con lo que tienen o no tienen cerca. Quisieran tener estas tierras en propiedad, las actuales, las que están cultivando, y no les interesa entonces morir en el extranjero, morir en una guerra entre imperios. No vamos a entrar en detalle con respecto a la Revolución del 17, los videos son cortos. Como les dije, ya tienen un material de lectura, también un video en la cátedra. Sí les recomiendo quizá que lean un libro, algunos fragmentos de ese libro, de John Reed, que se llama 10 días que conmovieron al mundo. Allí está, en definitiva, el paso a paso de la revolución. Una revolución que estalla en 1917 y que es la primera revolución socialista o marxista triunfante. Una revolución que, al igual que la francesa de 1789, tiene vocación de universalidad. Es decir, la revolución rusa, para Lenin, es el comienzo de una gesta que debe extenderse necesariamente por todo el mundo. Empieza en 1917 y no hay consenso sobre cuándo termina. Para algunos con la muerte de Lenin en el año 1924, para otros recién en 1989 con la perestroika, esta política económica capitalista, o con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 91. Como sea, se trata de un movimiento espontáneo. Lenin estaba en Suiza, no fue el principal artífice, y esto seguramente ustedes ya lo saben. Volvamos al tema del imperialismo. Es importante: imperialismo, cambio de la geografía de la revolución, el rol del partido, la concepción leninista de ideología. Allí están en definitiva los principales puntos que nos interesa destacar. Brevemente, una definición breve, digamos, pero concisa a su vez, de imperialismo, según Lenin, diría que a partir de la fusión de dos capitales, por un lado el capital que poseen algunos grupos empresarios monopólicos, con el capital que poseen algunos grandes bancos también monopólicos. A partir de la fusión de estos dos capitales aparece en definitiva el capital financiero. Y la consecuencia de esta fusión es el imperialismo, el cual entonces se define como una fase monopólica del capitalismo que se va a materializar ¿en qué? En la aparición de una oligarquía financiera, ¿sí? Que se expande, que intenta anexar territorios, que se preocupa y reparte en definitiva
las colonias u otras regiones del mundo, porque en definitiva lo que se está anexando y repartiendo son los mercados del mundo a través de una política colonial de dominación monopólica. Y atención, algo muy obvio, cuando hablamos de imperialismo no tiene nada que ver con imperio, ¿sí? Los imperios existían desde la antigüedad, en Roma, los incas, incluso los zares tenían un imperio. Para Lenin, el término adquiere una significancia muy particular y precisa, que es la que acabo de mencionar. Es algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, que los incas hayan tenido un imperio no significa que eran imperialistas, por supuesto. Los incas no eran capitalistas, ni los romanos, ni los zares. No existía la burguesía ni el proletariado allí, ¿sí? Tampoco estaban claramente diferenciadas estas clases sociales. En definitiva, en el imperialismo, según Lenin, emerge una nueva forma de explotación por parte de los capitalistas. Los capitalistas ya no van a explotar a las clases obreras de sus naciones, sino que se van a organizar en monopolios, en trusts, en cárteles, van a pagar altos salarios a su mano de obra local, porque en definitiva están explotando a las clases obreras de las naciones subdesarrolladas, o mejor dicho, en términos de Lenin, poco adelantadas. Todavía no se habla en 1910, 20, 30 de desarrollo. El término desarrollo emerge recién de la mano de Eisenhower, un presidente norteamericano, a mediados del 40 y 50 también en algunos documentos de la ONU. Son países adelantados o no adelantados. Entonces, a través de esta dominación colonial, el capital, dice Lenin, ha encontrado una forma temporaria, pero la ha encontrado, ¿de qué? De demorar la lucha de clases, ¿sí? Entonces, aquí hay una diferencia importante con Marx, porque para Marx las revoluciones no eran hijas del atraso, ¿sí? Por tanto, dice Marx, la revolución obrera proletaria solo va a emerger en los países más adelantados, en donde había, por supuesto, mayor explotación del movimiento obrero y un movimiento proletario fuerte, un partido que conduzca a la revolución. No iba a ser exitosa en países económicamente atrasados o desindustrializados. Y Lenin no está de acuerdo con esta geografía de la revolución indicada por Marx, y dice que con la llegada del imperialismo, la geografía de la revolución ha mutado, se ha desplazado hacia estos países menos adelantados del mundo, en donde la cadena del imperialismo tenía su eslabón más débil. Y la cadena de dominación imperialista siempre se romperá, dice, en este eslabón más débil. Es decir, en los países subdesarrollados como Rusia, y efectivamente la historia le dará la razón a Lenin, y no dirá que Marx estaba equivocado, sino que Marx en definitiva no alcanzó a ver esta evolución del capitalismo, ¿sí? De hecho, las tesis de Marx para Lenin son válidas en aquellas naciones que todavía están en una etapa capitalista previa, no imperialista. Otra revolución triunfante, digamos en sintonía con lo que dice Lenin, será la revolución cubana, en una sociedad también en donde tampoco había un movimiento proletario de envergadura, ni un partido político de vanguardia que condujera al proletariado cubano hacia la insurrección. Cortamos acá, sigamos leyendo, faltan pocas clases, gran parte del programa todavía lo vamos a ir viendo, no se preocupen, terminamos durante la primera semana de julio, así que quedan 2 prácticos. Sigamos leyendo, aprendiendo y como siempre digo, aprovechemos esta cuarentena cada vez más diluida para seguir estudiando y salir mejores. Saludos.